Sí, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Entonces, dejen saco las notas y doy el repaso rápido que me están pidiendo. Aquí están, lentes. Listo, ya, perdón. Decía, la clase pasada nos dedicamos a continuar con el estudio de sistemas ópticos que habíamos comenzado la clase antepasada. Si ustedes recuerdan, les había platicado que nosotros íbamos a ver una serie de sistemas ópticos finita y muy particular, basada precisamente en cuáles son los objetos que nosotros nos encontramos día con día en los sistemas ópticos complejos que conforman estos sistemas ópticos complejos. Es decir, pensando en un telescopio o en un microscopio o en el mismo ojo humano, pues de qué están hechas esas cosas, ¿no? Así que, ¿de qué están hechas? Es la lista que nosotros escribimos en un principio, que no recuerdo dónde dejé. Debería estar aquí arriba. Aquí está. Los sistemas ópticos que vamos a estudiar son el espejo plano, el espejo esférico, la lente esférica y la lente, con lente esférica me refiero a la refracción en superficie esférica que vimos la clase pasada, y finalmente las lentes gruesa y delgada. Entonces, la clase anterior reanudamos la deducción de las diversas ecuaciones que corresponden a los espejos esféricos. No recuerdo en qué parte empezamos, creo que tal cual, híjole, desde el inicio tal vez, pero bueno, el punto es que llegamos a las mismas ecuaciones que tenemos que llegar siempre, ¿no? La ecuación de formación de imagen y la ecuación de foco. Creo que esas dos ya las tenía escritas, y justo en lo que me quedé la clase pasada era en ver las amplificaciones o magnificaciones, que simplemente es la relación que nos dice qué tan más grandes se hacen las imágenes respecto a los objetos. Entonces teníamos dos amplificaciones, la transversal, que es la que me dice perpendicular al eje óptico, qué tanto se agrandan las cosas. Entonces, si yo estoy viendo un árbol de frente, a lo mejor el árbol sin espejo se ve así, pero con espejo se va a ver así. Se va a hacer pequeño o al revés, ¿no? Se puede hacer más grande. El punto es que la magnificación transversal justo nos da este cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, medidos perpendiculares al eje óptico. Por eso les llama Y o Y. Entonces hicimos la observación de que según esta cosa sea mayor o menor que 1 en valor absoluto, se tiene que el objeto se hace grande o pequeño. Y según el signo de esta cosa, tenemos si el objeto permanece derecho o se invierte. Bueno, la imagen permanece derecho o se invierte. Y dedujimos esta ecuación para la magnificación transversal. Después vimos la magnificación longitudinal, que es la magnificación en la dirección del eje óptico, que tiene una expresión muy parecida, y a la cual le asignamos esta expresión que dedujimos, ¿vale? Vimos cómo es el trazado de rayos, eso me lo brinco, y después analizamos la lente esférica, que es la refracción en una superficie esférica. Entonces, primero vimos reflexión en una superficie esférica, que es el espejo esférico, y ahora vemos refracción en una superficie esférica, que es la lente esférica, e hicimos más de lo mismo. Dedujimos las mismas ecuaciones que en el caso anterior, que son la ecuación de formación de imagen, y los focos. En este caso tenemos dos focos, porque como la superficie esférica está siendo una superficie en la que me voy a refractar, quiere decir que está separando dos medios, un medio que tenía un índice N1 y un medio con un índice N2, y llegamos a una ecuación para el foco que está del lado izquierdo, que se llama foco anterior, y el foco que está del lado derecho, que es el foco posterior, ¿no? El que está antes y después de la superficie, si quieren verlo así. Y nuevamente dedujimos las expresiones de magnificación. No hay mucho más ciencia, solamente al final algo que tiene la lente esférica que no tiene el espejo esférico es la potencia, que la potencia simplemente nos dice qué tan pronto la lente obliga a que los rayos converjan. Entonces, es una cantidad que físicamente se tiene que interpretar a partir de lo que estamos viendo en las ecuaciones, pero que tal cual estamos definiendo, ¿ok? O sea, no es una expresión que yo deduzca, simplemente es defino la potencia como esta cosa, que de hecho aquí debería ponerle potencia. Defino la potencia como esta cosa porque estamos motivados a partir de la ecuación de formación de imagen para decir, ok, entonces, si la potencia es muy grande, quiere decir que este número va a ser súper chiquito, en particular, si ignoramos esto que es constante, N2 entre SI va a ser un número muy chiquito, lo cual quiere decir que SI es muy grande. Entonces, si la potencia es grande, la distancia a la imagen es pequeña y viceversa, ¿sí? Es lo que estábamos deduciendo la ocasión pasada. O sea, la potencia es lo que tengo del lado derecho, ¿no? Todo esto es la potencia. Creo que por ahí cambié unas convenciones, pero
Eso es la potencia. Entonces, si la potencia es muy grande y yo ignoro este término que es constante, si dejo el objeto fijo, entonces estoy pensando en qué le ocurre a la imagen si yo altero solamente la potencia. Y entonces, si la potencia crece, ese I disminuye, y si la potencia decrece, ese I aumenta. Eso lo que estábamos interpretando es que si yo pienso, perdón, en el objeto mandado al infinito, es decir, ahora sí tal cual que esta cosa valga cero, la potencia lo que va a hacer es decirnos qué tan rápido van a aparecer los focos, ¿no? Es decir, qué tan rápido estoy obligando a que converjan los rayos. Entonces, si la potencia fuera pequeña, los rayos a lo mejor convergerían por ahí, pero si la potencia es grande, aquí los rayos están convergiendo antes, ¿ok? Entonces, lo único que estamos diciendo a partir de la potencia es qué tan rápido estamos obligando a que aparezca el foco, qué tan pronto están convergiendo los rayos de luz en el nuevo medio. ¿Va? Eso es lo que estamos interpretando por potencia, y ahí es donde nos quedamos la clase pasada. Hicimos el comentario que la unidad de la potencia es la dioptría, ¿ok? Que simplemente es el inverso del metro. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de la sesión pasada? También les había dejado como ejercicio mental que me respondieran qué onda cuando dejo un índice de refracción igual a -1. ¿Alguien pensó en esto? ¿Alguien se le ocurrió el resultado o el análisis? Un poco sí, pero es que, de hecho, eso sí no estoy mal, relacionaba la rapidez, o sea, la rapidez de esta onda, ¿no? Que está propagando con la rapidez de la luz. Propiamente lo que ocurriría es que se estaría reflejando, ¿no? O sea, más bien, ¿por qué se estaría reflejando? O por qué, si n fuera un número negativo, tendría que implicar eso, ¿no? Eh, pues estaría yendo en la dirección contraria. Ok, sí, muy bien. ¿El resto todos entendieron? ¿El resto sí llegó a esa expresión? O sea, bueno, más bien a esa interpretación. La idea ahí es justo, o sea, piensen en que yo me voy a reflejar en una superficie esférica versus me voy a refractar en una superficie esférica. Entonces, voy a pensar que la reflexión es de este lado, el objeto lo pongo acá, y aquí voy a poner la reflexión arriba y la refracción abajo. Entonces, si yo incido hacia acá, y el índice de refracción, bueno, voy a hacer la refracción arriba, perdón, es igual a 1, eso quiere decir que estoy permaneciendo en el mismo medio, ¿no? O sea, bueno, pensando que el de acá es aire, ¿no? El punto es que si los dos índices de refracción son iguales, quiere decir que el objeto no se está reflejando, sino que va a seguirse derecho, ¿ok? Por el otro lado, yo tengo la interpretación en la cual yo voy a incidir con esta cosa y después me voy a reflejar. Entonces, ¿cuál es la semejanza o bueno, la similitud entre los dos sistemas? Es que el rayo va a seguir exactamente la misma trayectoria aquí y aquí, solamente que aquí le está siguiendo del lado contrario, ¿ok? Es exactamente la misma trayectoria, solamente que del lado contrario. Así que, ¿en qué estamos pensando? En que horizontalmente estoy invirtiendo en el sentido en el que se va a trasladar el rayo, es la única diferencia entre las dos trayectorias. Y por lo tanto, cuando yo impongo que el índice de refracción sea negativo, que sea -1, esto no tiene una interpretación física real, pero en términos de las matemáticas del problema, lo que estoy diciendo es como C entre B es igual a -1, digo, aquí puede ser cualquier número, ¿no? Pero el punto es que es negativo, quiere decir que C es igual a -B, es decir, o V es igual a -C. Es decir, que la velocidad de la luz del otro lado es exactamente la misma velocidad que del primer lado, solamente que van en sentidos contrarios en el sentido en la dirección de movimiento. Y por lo tanto, analizar un sistema es equivalente a analizar el otro, solamente pensando en que en uno yo estoy volteando la velocidad y por lo tanto en uno tengo un índice de refracción negativo al que tendría originalmente. Por eso es que las ecuaciones de reflexión, perdón, las ecuaciones de refracción, al menos esta de aquí y esta de acá, se reducen a las ecuaciones de reflexión en el caso particular en el que yo hago n1 igual a -1 y n2 igual a 1, ¿sí? Es el caso particular, o bueno, si quieren verlo nada más, n1 igual a -n y n2 igual a n, y entonces ya tienen el estudio en cualquier índice de refracción, ¿no? O sea, no necesariamente en aire, sino en cualquier medio, y en efecto van a obtener exactamente las mismas ecuaciones que habíamos obtenido antes, que es 1 entre CO más 1 entre CI es igual a 2 entre R. Las N se van a cancelar, entonces esta sigue siendo la ecuación aunque cambie el medio, eso es importante, ¿no? En ningún momento supusimos que el medio era aire cuando hicimos el análisis antes. Entonces esta ecuación se vale la de reflexión, sin importar si el medio es aire o no, y en efecto la de refracción, ¿verdad? La de reflexión
sin importar si el medio es aire o no, y la de refracción se va a reducir a esta de aquí arriba cuando yo esté considerando índices de refracción negativos. Entonces es una interpretación interesante, es bonito darse cuenta de esas cosas. Y entonces vamos a pasar al último sistema óptico que nos interesa, que son las lentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí antes de que comience ya con el tema? ¿Nadie, nadie? Dejen revisar el chat. Ponen por ahí, no, creo que creo que ya ninguna pregunta. Entonces, fenomenal. Vamos a comenzar con el estudio de lentes. Entonces, ¿a qué nos referimos con una lente? ¿Alguien me podría decir como qué entiende por una lente? ¿Nadie? ¿Nadie usa anteojos? ¿Nadie sabe qué es una lente? Lo que pasa es que pues, lo estás poniendo en el chat, pero pues por si acaso es un... Ahora sí que con el lente se consideraba algo así, un material óptico cuyo índice de refracción, en este caso pues distinto del aire, se utiliza ahora sí que con diferentes propósitos. Hay, por ejemplo, como lo es para enfocar o para hacer que la luz diverja en cierta forma, ¿no? Muy bien, esa es una definición técnica bastante buena. Sí, en efecto, ¿no? Una lente es un dispositivo óptico que suele consistir solamente de un pedacito de algún material transparente, usualmente es vidrio, como en el caso de sus anteojos. Eh, y las lentes son eh, dispositivos que nos van a ayudar precisamente a alterar el punto en el que convergen ciertos rayos de luz. Entonces, si yo tengo una imagen que se forma en algún punto en particular y yo atravieso una lente en el eje óptico de la imagen que estoy observando, lo que va a ocurrir precisamente es que la imagen se va a alterar de alguna manera, se puede hacer más grande, más pequeña, puede que los rayos converjan antes o después, según sea el caso, pero el punto precisamente es ese, o sea, el punto es que nos va a ayudar a alterar la imagen de forma conveniente. Entonces, las lentes que nosotros vamos a estudiar ahorita solamente son las lentes esféricas. Las lentes pueden tener una superficie con unas formas muy variables, ¿no? O sea, hay lentes parabólicas, hay lentes que no son ni esferas ni parábolas, sino que son como elipsoides o blatas y cosas por el estilo. Sus mismas lentes, o sea, las lentes de sus anteojos, no son lentes esféricas perfectas porque tienen que corregir varias aberraciones, que le llamamos aberraciones esféricas, que justo son las deformaciones en las imágenes que se ven lejos del eje óptico cuando no estamos dentro del caso de aproximación paraxial. Entonces, eh, estas lentes perfectamente esféricas, como vamos a tener que aproximarles, o sea, vamos a tener que meterles la aproximación paraxial y después vamos a tener que aproximarlas como lentes delgadas, sí nos van a describir muy bien el comportamiento de la luz cerca del eje óptico, pero se deforma mucho las imágenes fuera, o bueno, lejos del eje óptico, y por lo tanto hay que hacerle diversas correcciones. Entonces, las lentes que ustedes encuentran cotidianamente no suelen ser esféricas, pero pueden ser. Entonces, bueno, ahora sí. Por lente, ¿qué vamos a entender? Una lente son dos superficies esféricas transparentes que separan un medio entre ellas del exterior. ¿Vale? Entonces, la situación es algo como sigue. Dejen, hago un dibujito. Una lente va a ser algo de este estilo. Donde las dos superficies esféricas que tengo no tienen que coincidir en su centro, ni en su curvatura, ni nada por el estilo. Aquí pues dio la casualidad que de hecho se parecen bastante en curvatura, pero bueno, el punto es que yo voy a tener una situación más o menos así. Voy a borrar un poco más para que se vea un poco más razonable el diagrama de la lente, pero bueno, el punto es que va a ser algo así, ¿sí? Eh, Déjenlo un poco más grande.
Así que nos estamos encontrando con un pedacito de vidrio, por ejemplo, que está separando un medio N1, que está aquí afuera, de un medio N2, que es el que está aquí adentro. Ahora, estas superficies esféricas, cada una está caracterizada por sus propios números, ¿no? O sea, no están interactuando realmente, solamente vamos a obligarlas a convivir, pero no están interactuando, así que cada una tiene sus propios valores. La primera lente va a tener un centro por aquí, por ejemplo, que es C1, y va a tener un radio, que es R1. Y la otra lente va a tener por acá su centro, que va a ser C2, y va a tener su propio radio, que le voy a llamar R2. ¿Ok? Además, vamos a tener que la lente tiene determinado espesor, y el espesor de la lente le vamos a llamar T, si les parece bien. Al final lo que vamos a hacer es aproximar T aproximadamente igual a 0, ¿ok? Teniendo eso, pues vamos a poder llamarle lente delgada a lo que vamos a obtener, y las lentes delgadas son realmente las lentes que nos van a interesar. Así que una lente la vamos a entender así. Voy a intentar formar una ecuación deducir una ecuación de formación de imagen. Vamos a ver que en algún momento chafea nuestra deducción y ahí es donde le voy a meter la aproximación de lente delgada y después de eso voy a recuperar el esquema que ponemos siempre, ¿no? De formación de imagen, focos, amplificaciones y la potencia. Así que, bueno, pues vamos a ver. Deduzcamos una ecuación de formación de imagen. Veamos una ecuación de formación de imagen. Entonces, va a ser muy sencillo deducir eso, ¿no? Porque lo que voy a hacer es simplemente colocar un objeto por aquí. Pueden pensar que el objeto va a estar en una posición S o 1 respecto al primer vértice, eso es bien importante. Entonces, este le voy a llamar vértice 1 y este le voy a llamar vértice 2. Y entonces esta S1 va a refractarse en esta superficie y va a formar una imagen, la voy a poner aquí. Y esa imagen va a ser SI1. La imagen que forma de respecto a la primera superficie, después va a actuar como un objeto respecto a la segunda superficie. Ahí voy a tener que hacer una transformación de coordenadas. Voy a tener que trasladar el 0 de aquí al 0 de acá para que se sigan valiendo las ecuaciones. Y entonces esta imagen va a cambiar de coordenadas, pero va a estar siguiendo en el mismo punto. Va a seguir estando, perdón, no va a estar siguiendo. Va a seguir estando en el mismo punto y le voy a llamar objeto 2. Y entonces el objeto 2 se va a refractar y me va a formar una segunda imagen que le llamo SI2. Y entonces solamente vamos a definir esta cosa como SO y esta cosa como SI. Y entonces yo tengo un objeto al inicio que después de 2 refracciones se va a formar en una imagen, ¿vale? Así que yo conozco algunas relaciones entre esas expresiones, ¿no? Por la ecuación de formación de imagen, espérenme un segundo. Listo. Ay, Andreo, me perdí un poquito en lo de que hiciste un cambio de eje coordenado. O sea, para... Todavía no lo hago. Ahorita que lo haga va a quedar claro. Solamente les estoy platicando. O sea, voy a hacer un análisis respecto a la refracción en este punto y después voy a cambiarme a este sistema coordenado y voy a hacer un análisis de la refracción en el otro punto. ¿Ok? Sale. Vale. Entonces, por la ecuación de formación de imagen de superficie esférica, de refracción en superficie esférica, tenemos que la primera imagen y el primer objeto se van a relacionar mediante menos N1 entre SO1 más N2 entre SO2 igual a N2 menos N1 entre el radio 1. ¿Está bien? Y entonces, ay, perdón, aquí puse SO2, pero debería ser SI1. Teniendo esta expresión, puedo despejar SI1 porque SI1 va a ser el objeto en la siguiente expresión. Entonces, vamos a tener que SI1 es N2SO1R1 entre N1R1 más N2 menos N1 por SO1. El despeje es mental, es de hecho bastante sencillo de hacer, lo detallo en un segundo.
simplemente lo que estoy haciendo es paso esta cosa sumando del otro lado y sumo las dos fracciones y después volteo la fracción. Y el n2 que está aquí lo paso multiplicando, que es el que sale acá. Pero si ignoran este n2, esta simplemente es la suma de las dos fracciones. Solo está volteada, pero es la suma de las dos fracciones. Esta de aquí y esta de acá. ¿Sí? Así que bueno, es la primera imagen que estoy formando. Ahora sí voy a hacer el cambio de coordenadas. Entonces, para el segundo, o bueno, para la segunda superficie, se debe colocar el origen, o bueno, se debe trasladar el origen del primer vértice al segundo vértice, ¿ok? Es decir, ahora las distancias yo las tengo que medir respecto al segundo vértice y el cambio de coordenadas es muy sencillo, ¿no? O sea, si yo tengo un punto con coordenadas X en el primer vértice, entonces el segundo vértice está a una distancia T del primero. Así que, ¿cuáles van a ser las nuevas coordenadas de esta cosa? Pues van a ser X menos T, ¿sí? Es decir, piensen que todo lo estoy recorriendo T unidades a la izquierda, porque es lo que realmente, perdón, T unidades a la derecha, que es lo que está ocurriendo cuando yo hago esto, ¿sí? Entonces, si un objeto tenía coordenadas de 2 metros, pues ahora va a tener 2 metros menos T, porque como lo estoy pensando, el sistema coordenado lo recorro a la derecha, el objeto virtualmente se recorre a la izquierda, es decir, si el sistema coordenado original veía el objeto aquí, el nuevo sistema coordenado lo va a ver más pegado a la izquierda porque lo recorrimos T unidades hacia la izquierda, ¿ok? La T me va a dar una traslación hacia la izquierda, por eso es menos T, pero el sistema coordenado en sí mismo es el que se está moviendo a la derecha, y entonces realmente lo que está ocurriendo es que este objeto está quieto, ¿no? Solo que como el sistema se movió a la derecha, el objeto aparentó moverse a la izquierda, que es lo que está pasando aquí. Eso es un cambio de coordenadas. Así que es fácil ver que cada X yo la tengo que mandar a X menos T. Y esta es la transformación de coordenadas. En particular, si yo tenía que el nuevo nombre de ese I1 es SO2, cuando yo lo veo desde el segundo vértice, entonces SO2 va a ser ese I1 menos T, ¿vale? Y por lo tanto yo voy a llegar a una expresión enorme y muy puerca que la verdad no tengo la intención de desarrollar. O bueno, ¿saben qué? No, sí lo voy a escribir solamente para que vean que está enorme y muy puerca, solamente pues sean un poco indulgentes conmigo en el álgebra. Voy a agarrar la expresión de aquí abajo y restarle t, así que pues simplemente va a ser exactamente la misma ecuación, solamente que con un par de términos extra. Así que tiene N1 R1 más N2 menos N1 por SO1 en el denominador, y arriba tenemos el término que apareció originalmente, más los dos que van a salir de esto, multiplicarlo por t, ¿no? Cuando hago la resta de fracciones. Entonces va a ser menos t por N1 R1, menos t por N2 menos N1 por SO1. Va, fenomenal. Y esta es la expresión para SO2. En este caso, vamos a tener que la ecuación de formación de imagen, la que tengo aquí arriba para la segunda superficie, se ve como sigue. Ahora la imagen, observen que la imagen ahora va a estar en N1, es decir, va a estar afuera de la lente, y el objeto va a estar en N2, ¿ok? Está dentro de la lente. Así que los índices van a aparecer chuecos, eso es importante. Vamos a tener que menos N2 entre SO2 más N1 entre SO1 es igual, ahora van a aparecer al revés, N1 menos N2, entre el radio 2. ¿Va? Perfecto. Y si hacen el despeje igualito al que hice aquí arriba, para poder obtener SI2, simplemente será cosa de despejar de aquí abajo, o bien aquí arriba es exactamente la misma ecuación, solamente que los N2 y los N1 aparecen volteados, y otra vez escribí mal la ecuación de formación de imagen. Aquí está, este es SI2. Va, perfecto. Y entonces ahora sí, despejando SI2, tenemos que SI2 es igual a N1 SO2 R2 dividido entre N2 R2 más N1 menos N2 por SO2. Perfecto.
Esta es la expresión de SI2. Es exactamente la misma que tengo para SI1, solamente cambié los índices de las Ns y las SOs y las Rs y demás. Y entonces aquí es donde yo sustituiría SO2. Y entonces eso nos daría la ecuación de formación de imagen. La ecuación de formación de imagen se tendría al sustituir la expresión que nosotros encontramos para SO2 en la ecuación anterior. Pero pues los reto a hacer eso, ¿no? O sea, los reto a hacer eso y después hacer física con eso. Digo, hacerlo es el menor de los males, ¿no? Hacerlo solo es pues una talachita que me aviento sustituyendo esta cosa aquí y pues unas cuantas cuentitas a ver qué sale. Pero ahora imagínense hacer física con ese resultado, ¿no? O sea, hacer física con ese resultado es una reverenda estupidez. La expresión la vamos a aproximar entonces. Esto lo voy a llamar es impracticable. Y con impracticable lo ocupo como en el sentido de varios libros de termodinámica. En los libros de termodinámica, pues usualmente se explica que el verdadero estado del sistema, digo, pensándolo clásicamente, pues es cada partícula simplemente es una masa y una pareja ordenada que nos da su posición y su momento. Porque la segunda ley de Newton nos dice que si yo conozco estos datos, yo puedo conocer la posición y el momento de la partícula para todo tiempo t, ¿ok? Y eso es verdad, ¿sí? Eso es lo que dice la física clásica, es el programa, perdón, la mecánica clásica es el programa de la mecánica clásica. Ahora, el asunto es que la segunda ley de Newton implica resolver una ecuación diferencial, como se han dado cuenta. Nosotros podemos resolver la segunda ley de Newton en los casos más fáciles, en los que la aceleración es constante, ¿no? Que son los de cuñas y máquinas de Atwood y péndulos con ángulo pequeño y demás. De hecho, en el péndulo la aceleración es constante y ahí se complica bastante, ¿no? Pero en estos casos de acá sí tenemos, igual como si yo tengo una caja unida a otra caja y la otra caja la jalo con una fuerza o algo así, pues estos son todos casos de la segunda ley que deben saber resolver de memoria, ¿no? Se lo saben así al derecho y al revés porque son muy sencillos. Sin embargo, ahora les pido que resuelvan 10 a la 23 de esas ecuaciones, que es más o menos la cantidad de partículas que tiene un objeto macroscópico. Y eso es lo que usualmente se llama impracticable, ¿ok? Es posible en términos teóricos, o sea, matemáticamente nada me lo prohíbe, pero en términos de yo quiero hacer cuentas y obtener explicaciones de la vida real, pues no, no jala. Por lo que nosotros vamos a tener que atacar el problema desde una perspectiva nueva, ¿no? Vamos a tener que aproximar algo. Para arreglar la situación, pues, ¿qué cosa es la que nos genera más términos? Pues este cambio de variable, ¿no? O sea, bueno, este cambio de eje de sistema de referencia es la que nos genera términos adicionales. Esta ecuación, pues, es la primera, pero despejada, ¿no? Al final del día, si yo tuviera esto aquí, sería muy fácil hacer las cuentas, es la verdad. No se complicarían tanto, haríamos un poco de talacha y llegaríamos al resultado que buscamos. Y justamente lo que notamos es que es la T la que nos mete el ruido, por lo que la T es la que voy a cancelar. Para arreglar la situación, proponemos que la T tienda a cero, ¿ok? Y entonces a esta aproximación le llamamos la aproximación de la lengua, de la lente delgada. A esta aproximación se le llama de la lente delgada. Ahí no dice lente. ¿Ok? Y eso implica que a la otra lente le vamos a llamar lente gruesa, ¿ok? Por lo tanto, lo que vamos a estudiar es la lente delgada. Así que aquí arriba donde decía lentes, de hecho voy a cambiarle. Este número no se lo voy a poner ahí todavía, solamente piénsenlo como el título de lentes esféricas. Y ahora sí, el número 4, el sistema que de verdad sí voy a estudiar a detalle y al que le voy a sacar todas las ecuaciones, es a la lente delgada. Y entonces, primero vamos a deducir una ecuación de formación de imagen. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí?
Entonces el margen de error es muy pequeño cuando hacemos T que tienda a cero. O sea, o sea, si con el margen de error te refieres como a la diferencia entre aproximar lente delgada y una lente de verdad, en general no. O sea, esto es, pues mira, fíjate en la ecuación de aquí. ¿Cuándo es que T chiquito de verdad cobra como algún significado físico? O sea, ¿cuál es el límite de aproximación que tenemos? Pues observa que, por ejemplo, en esta ecuación de aquí, eh, T está siendo comparada en los diversos términos, pues básicamente con las Rs y con las SOs, ¿no? O sea, y lo mismo, bueno, no, abajo no, porque es la única expresión que tiene a T. Pero la T solo está siendo comparada con las Rs y las SOs, entonces, si yo digo que T entre R y T entre SO son muy chiquitas, eso es la aproximación de lente delgada. Basta con que yo asegure esto, o sea, las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo dividir todo entre SO por R y la expresión me va a quedar N2 menos T por N1 entre SO1 menos T por N2 menos N1 entre R1, ¿ok? Y abajo pues tendría algo, o sea, aquí sería N1 entre SO1 y aquí la diferencia entre R1. Y el punto es que si yo propongo que T entre SO1 y T entre R1 ambas son chiquititas, entonces este término y este término se mueren, y es lo que yo estoy buscando, ¿ok? Así que, ¿cuál es el límite de esta aproximación? El límite es justamente asegurar que T sea mucho más pequeña que ambos, que las distancias al objeto y el radio. ¿Sí está claro? Con eso, o sea, bueno, y si no ocurre eso, si no garantizas eso, la aproximación es súper, súper mala. O sea, los sistemas ópticos se deforman inmediatamente. Es muy claro que, o sea, si tú agarras una bola de vidrio, así una esferota de vidrio, y la pones entre tu ojo y un objeto del otro lado, eso se verá muy diferente a si tú agarras una lente con exactamente los mismos radios de curvatura. O sea, una bola de vidrio es una lente esférica, ¿no? O sea, es una lente que tiene los dos centros de las dos caras coincidiendo y los dos radios de las dos caras coincidiendo. En unos momentos vamos a resolver un problema de esto. Y una lente esférica que tuviera los mismos radios, pues simplemente sería una que tenga los centros muy apartados y eso es lo que hace que el espesor se haga chiquito. Entonces tú puedes comparar ambos sistemas que tienen exactamente los mismos radios de curvatura y todos los datos, los índices de refracción y demás. Lo único que cambia es el espesor de la lente y vas a darte cuenta que la imagen que se forma es completamente diferente. O sea, esta va a estar súper, súper deforme y esta todavía le puedes recuperar como alguna clase de... pues se ve todavía euclidiano el asunto, o sea, todavía se ve como se vería el objeto en la vida real. Entonces, es importante tener en cuenta ese límite de aproximación, el de T entre SO y T entre R. Con que estos los hagas muy chiquitos, ya estás del otro lado. Entonces, bueno, Ah, entendido, entendido. Sí, sí, sí. Sí, me imagino una esfera, pues agarrarla y ver a través de ella. Si no es bonito, se ve todo sí, así como curvado. se ve muy deforme justamente y hacia los extremos es prácticamente imposible dilucidar una imagen bien. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una deducción de la ecuación de formación de imagen a partir de estas expresiones que tengo aquí. Entonces, yo lo que estoy viendo es que SI2, perdón, SI1 y SO2 se vuelven iguales en la expresión límite, es decir, cuando T tiende a cero, lo que voy a tener es que SO2 tiende a valer la expresión que vale SI1, ¿no? O sea, va a ser esta cosa de aquí. Y eso es lo que yo voy a sustituir. Entonces, permítanme, lo escribo nada más por completez de las notas y vamos a hacer las cuentas. Entonces tengo N2, SO1, R1 entre N1, R1 más N2 menos N1 por SO1. Va, eso es a lo que tiende a ser. De modo que la ecuación de formación de imagen se va a simplificar para verse simplemente como... Esto lo tengo que, o sea, ya saben que es menos N2 entre SO2 más N1 entre SO1 igual a N1 menos N2 entre el radio 2. Esta es la ecuación que yo quiero, ¿no? Así que voy a tener que calcular este término, que simplemente es voltear esta fracción, cambiarle el signo y cancelar esta N2. Así que tengo menos N1 R1 más N2 menos N1 entre SO1 y todo esto es entre
SO1, R1. ¿Está bien? Así que dejen... ¿Y si están bien los signos? Sí, nada más que más bien el signo está mal en mis notas. Interesante, eso no suele pasar. Es que en las notas no está hecha la cuenta, que estoy todavía tomando una profunda decisión dentro de mi cabeza de si me voy a aventar o no las cuentas, porque la verdad es que están medio mortales. Pero bueno, vamos a empezarlas y ya cuando nos rindamos la escribimos la ecuación final. Entonces, vamos a intentar deducir una expresión para todo esto. Al final del día, la intención es hallar algo que se vea como 1 entre SO y 1 entre SI, donde SO y SI ya saben qué es lo que estábamos rebautizando, renombrando las SO1 como simplemente SO y SI2 como simplemente SI, pues ya esta es la ecuación que quiero. Así que vamos a intentar recuperar algo de esta forma. Voy a partir esta fracción en 2 y el cacho de la derecha me lo voy a mandar al otro lado. Así que tengo menos N1R1 entre SOR1 más N1 entre SI, y esto va a ser igual al otro término que me está sobrando, que con este menos va a aparecer positivo del otro lado. N2 menos N1 entre SOR1, y esto es por SO, más N1 menos N2 entre R2. Va, y aquí creo que ya es muy claro cómo se hacen las cancelaciones para llegar al resultado final, ¿no? R1 y R1 se cancelan de este lado, SO y SO se cancelan de este lado, y entonces del lado izquierdo me quedo con menos N1 entre SO más N1 entre SI, y esto va a ser igual a, como aquí cancelo los SOs, observen que N2 menos N1 aparece aquí, y aquí aparece N1 menos N2. Voy a factorizar N2 menos N1. N2 menos N1, y esto va a estar multiplicando pues a todas las fracciones, ¿no? Como aquí se cancelaron SO, pues nada más me queda 1 entre R1. Y aquí N1 menos N2 es igual a menos N2 menos N1. Así que cuando yo factorice me va a sobrar un signo menos que está con la R2. Por lo que esto va a ser menos 1 entre R2. Y ahora sí, para terminar, simplemente a esto les factorizo el N1 y el N1 lo paso dividiendo, y con eso ya concluyo la ecuación de formación de imagen. Entonces, menos 1 entre SO más 1 entre SI es igual a N2 menos N1 entre N1 por 1 entre R1 menos 1 entre R2. Y esta es la ecuación de formación de imagen, pero además tiene otro nombre. ¿Alguien sabe el otro nombre? ¿De la lente delgada? A ver, la lente delgada no es, pero alguien me dijo otro nombre después. ¿Fabricante de espejos? Casi, fabricante de lentes, pero muy bien. Acuérdense que aquí no estamos haciendo espejos, ¿no? Estamos haciendo lentes, pero precisamente esta es la ecuación del fabricante de lentes. Entonces, resulta ser que la ecuación del fabricante de lentes, pues solo es otra vil ecuación de formación de imagen, solo que a alguien se le ocurrió que esa debería tener un nombre especial. Así que cuando vienen en los libros, pues no lo esquematizan todo junto, sino que vienen como el batidillo de todas las miles de ecuaciones. Entonces vamos a ponerle nombre. Esta es la ecuación de formación de imagen. O bien, ecuación del fabricante de lentes. Esta es la última de las 3 ecuaciones de formación de imagen que vamos a ver, pero observen que nuevamente es más de lo mismo, ¿no? Y bueno, esto nos va a decir claramente cómo es que vamos a definir los focos y las potencias y demás. Ahorita en un momento hago eso. Pero el asunto precisamente es ese, o sea, que todas las ecuaciones se ven igual. La primera, ¿cómo era? Era 1 entre SO más 1 entre SI igual a 2 entre el radio. La que sigue es menos 1 entre SO, perdón, menos N1 entre SO más N2 entre SI es igual a N2 menos N1 entre el radio. La otra era 1 entre SO más 1 entre SI igual a 2 entre R. Y la tercera es esta de aquí. Y entonces observen que la recetita es la misma, ¿no? O sea, escribo los inversos de las dos distancias, al objeto y a la imagen, y simplemente es cuidar este signo, ¿no? Aquí aparece menos, aquí también va a aparecer menos. En el único donde no aparece el menos es en la de formación de imagen en espejos.
¿vale? Pero en los otros dos casos sí aparece con signo menos esta cosa, entonces solo acuérdense de eso de chocar signos. Y del otro lado va a ser 1 entre el foco, ¿ok? Esto es a lo que voy a llamarle 1 entre el foco, lo voy a definir en un instante, pero observen que es exactamente lo mismo que teníamos en la ecuación de espejos esféricos. Esto es 1 entre el foco, porque el foco era el radio entre 2. Y en el caso de la ecuación de formación de imagen, esto... Perdón, de ecuación de formación de imagen en refracción, pues esto en vez de ser 1 entre el foco, era la potencia, que la potencia recuerden que es N1 entre el foco 1 y N2 entre el foco 2. Entonces es exactamente lo mismo otra vez, o sea, nuevamente no hay cambio, o sea, básicamente es exactamente la misma cuenta que estamos haciendo en todos los casos, solamente nos ajustamos a cada uno de los casos, o sea, me ajusto a cada situación geométricamente, pero las ecuaciones salen pareciéndose mucho. Entonces, de verdad es memorizarse como una forma general para cada ecuación y ya de ahí se aprenden como los cambios en las ecuaciones particulares, pero en todos los casos tenemos las mismas ecuaciones, es formación de imagen, foco, magnificaciones y potencia en los últimos dos casos. Entonces, aquí de hecho no nos interesa hallar ecuaciones de magnificación, porque las ecuaciones de magnificación solamente van a ser pues, los productos de las dos magnificaciones. En un momento argumento eso. Pero pues bueno. El punto es que las ecuaciones son muy parecidas unas con otras y entonces vamos a hallar los últimos resultados. Tenemos posteriormente que el foco lo vamos a definir simplemente como el inverso de esta cosa, para que nos vuelva a quedar otra vez lo mismo. Entonces, definimos 1 entre el foco, como esta cosa de aquí, N2 menos N1 entre N1 por 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Ok? Esto es el foco. Y esto lo hacemos el foco para que entonces la ecuación de formación de imagen se pueda reescribir de forma muy simplecita. Entonces, permítanme nada más, pongo esto y esto es el foco. De modo que la ecuación de formación de imagen sea súper fácil de escribir, ¿no? O sea, menos 1 entre CO más 1 entre CI es igual a 1 entre el foco. ¿Ok? Esta también se la deben aprender. O sea, observen que solo se tienen que aprender dos de estas tres, ¿no? O sea, si se saben esta de aquí y esta de acá, solamente sustituyen 1 entre F de este lado y ya queda la ecuación de abajo. Si se saben esta de aquí y esta de acá, pues solamente igualan los lados opuestos. Entonces, estos dos, como son iguales, los ignoran y tienen esto igual a esto, que es exactamente la ecuación de aquí arriba. Y si se saben este de aquí y este de acá, entonces solo sustituyen, perdón, si se saben este de aquí y este de acá, entonces solamente sustituyen 1 entre el foco igual a todo este cuate y ya recuperan la ecuación del fabricante de lentes. Entonces solo se tienen que saber dos, ¿vale? Recomendación personal, apréndanse la del fabricante de lentes y acuérdense de esto de aquí. O sea, esto siempre lo pueden como deducir al final. O sea, si saben la del fabricante de lentes y la de abajo ya están del otro lado. La de abajo es muy fácil de memorizarse. Y la de abajo es la que sí se llama, como nos había dicho uno de sus compañeros. Entonces, creo que nos lo dijo Roberto, pero esta ecuación se le llama ecuación de la lente delgada. O bien también se le llama ley de Gauss. No me gusta llamarle ley de Gauss porque se confunde con las otras 40 leyes de Gauss que existen, particularmente la de electro, ¿no? Que es la ley de Gauss, pero también se le llama ley de Gauss o ecuación de Gauss para lentes delgadas. Entonces, con que se sepan esto, ya están. ¿Alguna pregunta? ¿En dónde no apareció Gauss? En biología. Ese Gauss hizo toda la ciencia. Ese Gauss hizo mucha ciencia, definitivamente, pero no. O sea, Gauss nos aparece mucho porque fue un excelente matemático, ¿no? O sea, realmente Gauss no hacía física. Esto de aquí, pues o sea, sí es física, pero, o sea, me pregunto, ¿sí es física? O sea, ¿qué estamos ocupando de física en todo esto? La definición de índice de refracción y párenle de contar. Es lo único de física que tiene esto. Todo lo demás es pura matemática. Entonces, pues sí.
Gauss realmente no hizo mucha física, lo que hizo muchas matemáticas que alguien resultó aplicar a la física. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la ecuación del foco y la ecuación de formación de imagen. Me gustaría hablar de las amplificaciones. Entonces, amplificaciones. Creo que alguien puso algo en el chat. Regálenme un segundo. Sí, nada de importancia. Perfecto. Pues vamos a recordar esto, ¿no? O sea, vamos a hacer un diagramita. Yo lo que tengo, ahora sí las lentes delgadas todas las voy a poder dibujar de esta manera. O de esa manera, o bueno, de maneras ligeramente alteradas, pero todas se van a ver más o menos así. Entonces, quisiera deducirle una expresión de amplificación a este brother. Y eso es muy fácil porque solamente me tengo que fijar en los rayos principales. Ahorita les voy a poner cuáles son los rayos principales. Pero bueno, supongo que ustedes tienen un objeto aquí, yo, y va a formar una imagen por acá, J. Y nosotros vamos a trazarle los rayos principales para poder encontrar cómo se van a relacionar estas alturas. Así que los rayos principales ya saben que siempre son los mismos. Primero es un rayo que va derechito del objeto al paralelo al eje óptico y después de ahí se refracta de esta manera. Entonces ya sabemos que esto va hacia el foco. Entonces, de hecho, aquí ya encontré el foco manualmente. Eso tiene que ser el foco. Después tenemos una ecuación que pasa por el centro de la lente y entonces sabemos que si le dije una ecuación, perdón. Tenemos un rayo que pasa por el centro de la lente y sabemos que si pasa por el centro de la lente, entonces tiene que atravesarla sin ninguna clase de dificultad. Este no nos va a servir, este es el otro rayo principal, pero pues no quiero abusar de él, pero bueno, lo voy a dejar dibujado. Solo que en mi dibujo queda terrible porque debería pasar por el centro de la lente, así que tendría que pasar por ahí. Permítanme alterar un poco esto, nada más para que sí me quede el dibujo. Y y lo voy a trasladar solamente. Ahí estamos. Una disculpa. Y finalmente tenemos el tercer rayo principal, que es el que va de este lado paralelo y del otro lado va a atravesar por el foco del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, puesto que este material y este material son el mismo, de hecho estos dos focos tienen que ser el mismo foco, ¿no? Tienen que estar a la misma distancia y la expresión de esos focos es esta de aquí arriba, ¿va? Entonces, bueno, vamos a hallar las amplificaciones transversal y longitudinal a partir de esto. Primero que nada, la transversal. Nosotros sabemos que la magnificación transversal tiene que ser igual al y del objeto entre y de la imagen. Y podemos analizar algunas semejanzas de triángulos aquí. Entonces, permítanme, le pongo nombre a los puntos. A este punto le voy a llamar A, y aquí abajito va a estar A'. Análogamente este va a ser B, y este de aquí va a ser B', y al centro le voy a llamar O, ¿ok? Entonces nos interesan los siguientes triángulos. Primero quiero observar que el triángulo AA'O y el triángulo BB'O tienen que ser semejantes. ¿Por qué? Porque ambos son rectángulos y además comparten este ángulo de aquí, porque son opuestos por el vértice estos ángulos. Así que como son rectángulos y comparten esos dos ángulos, ya tenemos por el criterio de AAA, que esto, bueno, primero estos dos ángulos van a coincidir, por supuesto, y entonces por el criterio AAA, ángulo, 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 lo que voy a tener es que el triángulo AA'O va a ser congruente, va a ser semejante al triángulo BB'O. Va súper bien. Y a partir de esto, pues tenemos la ecuación de magnificación directamente. Resulta ser que la magnificación transversal, que es YO entre YI, pues YO entre YI es esto entre esto, pues simplemente vamos a calcular este entre este,
Yo sé que esto de aquí es la distancia al objeto y esto de acá es la distancia a la imagen. Por la convención de signos, estas dos ya van a tener signos contrarios. Y como Yeo y Yi también ya tienen signos contrarios, entonces no hay que meterle ningún signo a lo artificial. Y la ecuación de magnificación simplemente es esa. Es la más sencilla de todas y es la que tienen que saber sacar. O sea, si les ponen el dibujo y no se acuerdan de la ecuación, esta sí la tienen que saber sacar siempre. Porque es muy directa la forma geométrica en que yo la puedo deducir. O sea, observen que solamente ocupé una semejanza de triángulos muy directa. Por otro lado, para la longitudinal, lo que voy a hacer es derivar, o bueno, diferenciar la ecuación. Entonces, diferenciando la ley de Gauss, nada más para no poner el nombre completo, que es esta que tengo aquí arriba, ya se la saben, pues la derivada de 1 entre f va a ser 0, la derivada de 1 entre SO es menos 1 entre SO cuadrada, así que voy a tener 1 entre SO cuadrada de SO, más 1 entre, perdón, menos 1 entre SI cuadrada, porque es así le tengo que cambiar el signo. SI, y es igual a 0, y por lo tanto puedo despejar DSI en DSO, ¿no? Paso esta cosa del otro lado sumando y hago el producto cruzado que necesito hacer. Así que DSI en DSO es igual a SI cuadrada entre SO cuadrada, y esto nos va a dar la magnificación longitudinal que ya sabemos que siempre se va a escribir como esta derivada de aquí. Así que tengo que la magnificación longitudinal es SI entre SO todo al cuadrado. Y relacionando esto con la magnificación transversal, observen que esto es la magnificación transversal al cuadrado, ¿vale? Siempre teníamos, salvo en el caso de refracción en superficie esférica, siempre teníamos una relación entre la magnificación longitudinal y la magnificación transversal, que es precisamente esta. ¿Por qué? Porque ambas al final del día salen de la geometría del mismo objeto. La longitudinal siempre sale de la ecuación de formación de imagen y la transversal sale de analizar esta geometría de los rayos principales. No obstante, pues hemos observado una y otra vez que las deducciones, como están profundamente relacionadas, nos van a escupir siempre una relación entre ML y MT, salvo en el caso de refracción en superficie esférica. Pero pues bueno, unas por otras, ¿no? Me gustaría escribirles la potencia y el trazado de rayos principales. Entonces, No está puesto acá arriba en la magnitud de. No, ahí con la magnitud, la es que magnificación. tienes toda la razón. Este está al revés. Acuérdense que se define como. Esperen, se define con Y arriba. Sí, muchas gracias. Qué bueno que te diste cuenta. Acuérdense que es Y entre Yeo. Aquí sí me equivoqué yo. Es Y entre Yeo y entonces aquí tiene que ser SI entre SO. Listo, nada más eso. Pero bueno, muchas gracias. Estas son las dos amplificaciones, la transversal y la longitudinal. Así que acabamos con este punto y me gustaría pasar al punto de la potencia. La potencia. Entonces, para una lente delgada definimos la potencia como el inverso del foco. Y esta es la que se tienen que saber. Perdón, el inverso del foco, pero ajustado a este índice de refracción. Es decir, si nos vamos para acá y paso esta N1 multiplicando, esto que me queda es la potencia. Entonces voy a escribir toda la expresión completa. La potencia es N2 menos N1 que multiplica a 1 entre R1 menos 1 entre R2. ¿Ok? Y es exactamente la misma interpretación física de la potencia que habíamos visto anteriormente. Es decir, mientras mayor sea la potencia, mientras más grande sea este número, más grande va a ser este y por lo tanto más chiquito es el foco. Es decir, mientras más grande sea la potencia, más cercano va a estar el foco a los vértices y por lo tanto eso quiere decir que las imágenes se van a formar antes, ¿no? Estamos obligando a los rayos a converger antes de cuando tienen que converger. Entonces, por eso es que esta es la ecuación de potencia. ¿Hay alguna pregunta? La ley de Gauss en ese caso, pues la pueden reescribir, ¿no? Tienen menos 1 entre SO más 1 entre SI, y esto era igual a 1 entre el foco, pero ya no lo tienen que escribir como 1 entre el foco. Ya lo pueden escribir como la potencia entre N1.
Y esta es otra forma equivalente a escribir la ley de Gauss. No le escribo así porque no es tan común que lo necesiten, pero va a haber ocasiones en las que el dato que les estén dando es la potencia, y en general, por cierto, como comentario, esto les va a aparecer en los libros como N2 menos N1 solamente, perdón, como N2, N-1 realmente, N-1 realmente, en vez de todo este coso que tengo aquí. Y eso se debe a que en la mayoría de los libros, N1 lo hacen 1, como en el aire, y N2 lo hacen N, y ya ahí ese sí puede ser cualquier índice de refracción. Entonces, probablemente en la literatura encuentren que la potencia no es N1 entre el foco, sino que es 1 entre el foco, que es de hecho la que yo tengo como más fresca en la mente, bueno, la que yo me aprendí primero y entonces la que tengo como memorizada, pero sí es importante que consideremos el signo, perdón, el índice N1 en caso de que no sea aire, ¿vale? Y en el caso en el que sí es aire, pues claramente coincide en 1 entre el foco y N1 entre el foco, y la ecuación del fabricante de lentes, pues ya no va a tener este denominador de aquí. Pero bueno, esos son detalles extra. Simplemente quisiera hablar del trazado de rayos y acabamos ya con lentes para empezar a hacer algunos problemas. Sí quiero problemas antes de... No, antes de hacer problemas, lo que más bien me gustaría hacer es analizar cuál es la diferencia entre lente convergente y divergente y cómo podemos determinar rápidamente cuáles son convergentes y cuáles son divergentes. Entonces, esto es... Dejen copio y pego. Copio y pego porque básicamente son los mismos rayos, entonces no quiero estar escribiendo de más. Y el diagrama es este mismo de acá, entonces tampoco quiero hacerle mucho más al cuento. Entonces, los rayos principales son la misma referencia para hallar gráficamente la imagen, por supuesto, es de la misma definición. Y ahora sí, los rayos principales son el rayo paralelo al eje óptico, que es el primero que dibujé, es este de aquí. Y si quieren le llamo A. Y ese se va a refractar, aquí se refleja. Se va a refractar hacia el otro foco, ¿no? Después, el segundo rayo principal es el que pasa por aquí dice por el foco, entonces, este se va a refractar paralelo al eje óptico. Y entonces va a ser el de abajo. ¿Ok? Es uno que estoy trazando directo al foco. Este es el foco y este también es el foco, ¿no? Nada más que están de lados contrarios. Entonces, puedo, de hecho, hacer la distinción. Este se va a refractar hacia el foco F y este es el rayo por el foco menos F. Por otro lado, tengo el rayo que pasa por el centro, que le estábamos llamando O, y ese se va... Eso no se refracta, bueno, ese permanece derecho. Este viaja derecho. Y es lo que yo tengo en el diagrama, ¿ok? Entonces esos son los tres rayos principales y es lo que ustedes tendrían que hacer si les pidieran gráficamente que encontraran la imagen, ¿ok? Entonces ya sabemos que tenemos rayos principales en el caso del espejo esférico, de la refracción en lente esférica, que no los dibujamos, pero más bien sí los dibujamos, pero no los escribimos así explícitamente. Y por último, los rayos principales en las lentes convergentes y divergentes. Estos son fundamentales. Ahorita en una lente divergente les enseño cómo se hace la corrección, pero básicamente, o sea, son los mismos tres rayos, solamente que ahora en vez de que converja hacia el foco, va a diverger hacia el foco y el trazado es hacia acá. Y en el otro caso, este que viene del foco y va a incidir sobre la imagen, va a verse un poco diferente porque realmente el que nos va a interesar es el que sigue paralelo de este lado. Y si sigue paralelo de este lado, no es porque provino del foco, sino que por la reversibilidad del camino óptico es el que proviene de este foco, que se ve así. Entonces, en un momento hacemos estas discusiones. Pero bueno, sí me gustaría platicarles la diferencia entre lentes convergentes, lentes divergentes y cómo reconocerlas en lo salvaje. Entonces, regálame un momento. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nadie, ¿todo claro? Dejen reviso en el chat.
Pero sí, todo bien. Dariam, Cecilia, José Alberto, Christopher, Daniel, David, Yain, Elías, Jonathan, Josué, Roberto, Rodrigo, Víctor. Sí, todo clarito. Todo clarín. Va. Y ahí en el chat dicen que todo bien. Súper. Es que, ¿cómo que casi te mueres, Daniel? O sea, ¿casi te mueres en la deducción o casi te atropellan mientras ponías atención a la clase? Esperemos que no haya sido la deducción la que te intentó asesinar. Entonces, bueno, la distinción entre lente convergente y divergente básicamente se va a dar en esta expresión de aquí arriba. Y es que es interesante, ¿no? Si yo mando SO al infinito, es decir, mando este objeto al infinito, lo que va a ocurrir es que los rayos van a llegar paralelos a la lente. Entonces, si la lente obliga a que los rayos converjan, como ocurre de este lado, bueno, van a converger hacia el foco, entonces van a converger hacia ese punto, pues se van a cruzar físicamente porque la lente los está obligando a converger, de ahí el nombre. Sin embargo, si yo tuviera que la lente hace diverger a los rayos, entonces de hecho la imagen se formaría del otro lado, se formaría en el que yo le puse menos F, pero este no sería menos F, en este caso sería el foco principal para la lente divergente, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo distinguir yo una lente convergente de una lente divergente? Con el signo del foco. Si el foco es positivo, quiere decir que los rayos sí se van a cruzar en el foco y la imagen va a ser real, pero si quiere decir que los rayos van a diverger y que yo los tengo que prolongar para encontrar su intersección, entonces yo voy a tener una imagen virtual formada de este lado. Así que esa es la forma en la que voy a definir la diferencia entre una lente convergente y una lente divergente. Diremos que una lente es convergente si el foco es positivo y es divergente si el foco es negativo. ¿Ok? Es la única distinción que tenemos por ahora. Nada más déjenme de cambio de color a estos. Está. Muy bien. Y ahora sí, me gustaría analizar cómo es que se ve la ecuación del fabricante de lentes en estos casos. O bueno, cómo es que la ecuación del fabricante de lentes nos puede dar información respecto a cómo se ve la lente si yo afirmo que la lente es convergente o divergente. Entonces, por la ecuación del fabricante de lentes, sabemos que... bueno, voy a suponer, por cierto, suponiendo que N2 es mayor que N1, que esto es en general verdadero, ¿no? O sea, si estamos en aire, esto vale 1 y entonces cualquier índice de refracción que yo agarre va a ser mayor que 1, ¿ok? Entonces, en general, esto sí es una suposición que va a ser verdadera, salvo casos súper extraños donde ustedes estén metidos en una resina de vidrio y le metan y hagan una lente con un vidrio menos denso porque están locos o algo así. Salvo en ese caso particular, en general vamos a obtener que N2 siempre va a ser mayor que N1. Entonces, por la ecuación del fabricante de lentes, suponiendo que N2 es mayor que N1, vamos a tener que 1 entre el foco es igual a N2 menos N1 entre N1 por 1 entre R1 menos 1 entre R2. De modo que el signo del foco, o sea, si es positivo o negativo, pues de quién va a depender. Como estoy suponiendo que N2 es mayor que N1, esto siempre va a ser positivo y este es positivo. Así que todo esto no me va a contribuir al signo. El signo de 1 entre F es el mismo signo que tiene 1 entre R1 menos 1 entre R2. Así que el signo del foco va a ser igual al signo de lo que está del otro lado. El signo del foco es igual al signo de este paréntesis grandote, 1 entre R1 menos 1 entre R2. Que es un número, ¿no? Dependiendo de los radios de curvatura de cada una de las dos caras de nuestra lente, vamos a tener distintos valores para esto y en general, pues puede que R1 sea más grande o más chico que R2 y por lo tanto yo no siempre puedo dar la información de si esto es positivo o esto es negativo. Necesito los casos particulares. Así que, pues vamos a ver cuáles lentes son convergentes y cuáles lentes son divergentes.
Pues bien, si la lente es convergente, quiere decir que esta cosa es positivo. Así que 1 entre R1 menos 1 entre R2 es mayor que 0. Y entonces 1 entre R1 es mayor que 1 entre R2. Y a partir de aquí es donde ya no puedo dar información. Yo podría decir, si ambas son positivas, entonces yo puedo voltear esa desigualdad y obtener esta de aquí. Si ambas son negativas, entonces yo volteo la desigualdad y se queda igualito, ¿ok? Porque estoy multiplicando por dos números negativos. Pero si R1 es positivo y R2 es negativo, entonces yo solamente voy a poder voltear la desigualdad en una ocasión y entonces voy a tener R1, perdón, aquí sería R1 mayor que R2, aquí sería R1 menor que R2. Y el mismo caso, si R1 fuera negativo y R2 fuera positivo, yo llegaría exactamente a la misma ecuación. Así que hay que analizar cada uno de esos casos. Entonces tenemos tres casos. Ambos son positivos y R1 es más grande. Ajá. R1 es positivo y R2 es negativo y R1 es más chiquito. O R1 es negativo y R2 es positivo y R1 es más chiquito. Entonces eso nos va a dar tres lentes, ¿ok? La primera es la que ya les dibujé. Es la lente clásica y se le llama biconvexa, ¿ok? Convexo quiere decir que se curva hacia afuera. Cóncavo es que se curva hacia adentro. Entonces, la primera es la lente biconvexa, que es precisamente cuando R1, perdón, es mayor que 0 y R2 es mayor que 0 y vamos a tener, perdón, no, es cuando tenemos signos opuestos, ups. R1 es positivo porque está del lado derecho, ¿no? O sea, si yo prolongo esto hasta acá, esto es R1, y si yo tengo esto acá, esto es R2, y entonces R2 es menor que 0, R1 es mayor que 0, y aquí nos va a dar igual cuál es mayor que cuál, ¿no? O sea, dense cuenta que esto es positivo siempre, o sea, 1 entre R1 pues va a ser un número positivo, y menos 1 entre R2 también va a ser un número positivo, así que estos van a sumarse y van a dar un número positivo, ¿ok? Es el primer caso de lente convergente que tengo. El segundo caso es como un particular del primero cuando R2 se va al infinito, ¿no? Entonces, si R2 se va al infinito, esto no va a contribuir en nada y solamente el signo va a ser el de R1. Así que R1 tiene que ser positivo si yo mando R2 al infinito, y eso me da la lente que yo llamo plano convexa. Entonces, la plano convexa es la que de un lado tiene un radio de curvatura positivo y del otro lado mandé el radio de curvatura al infinito. Así que va a ser algo por el estilo. R2 lo mandé al infinito y R1 es un número positivo. Y a esta le llamamos plano convexa. Y finalmente, ok, ¿qué otra manera hay de obtener un valor positivo aquí? Entonces, ya vimos, si este es positivo y este es negativo, siempre nos va a dar positivo, y es la biconvexa. Si este es positivo y este me da 0, entonces también va a ser positivo. Por último, tengo dos casos. Cuando estos dos ambos son positivos, pero este es más chiquito, es decir, R2 es mayor que R1, entonces voy a obtener algo positivo. O bien, si R2 es negativo y R1 es positivo, R1 tiene que ser menor que menos R2. Entonces, voy a dibujar cómo se ve y voy a ver que todos esos casos que acabo de decir son un solo caso y solamente depende de si yo volteo para la izquierda o para la derecha mi situación. Pero voy a suponer que ambos son positivos. Entonces tengo R1 mayor que 0, R2 mayor que 0, y teníamos que R2 tiene que ser mayor que R1 para que esto se valiera. ¿Ok? Entonces voy a tener que ambos van a abrir hacia la derecha. Ajá. Pero como R2 es más grande, quiere decir que del lado izquierdo yo voy a tener determinada curvatura y del lado derecho yo voy a tener una curvatura más grande, algo así. Sería un muy buen momento para haber ocupado mi herramienta de dibujar bien, pero ni modo, ya nos amolamos. Entonces tengo la primera superficie esférica y tengo la segunda superficie esférica y nos va a dar esta situación de aquí, donde R1 es positivo y es este valor de aquí, y R2 también es positivo y R2 es más grande que R1.
Y esto nos va a dar una lente que nosotros le llamamos el menisco convergente. Entonces, ahora sí vamos a analizar todos los casos que me hacían falta para ver que todos los demás casos son el menisco convergente. Así que teníamos la situación en que ambos ahora son negativos, y entonces R1 es menor que 0, R2 es menor que 0, pero para que esto dé positivo, quiere decir que menos 1 entre R2 tiene que ser mayor que menos 1, que 1 entre R1, ¿ok? Y por lo tanto, yo voy a tener que R1 ahora tiene que ser mayor que R2, ¿sí? Para que esto de aquí sea más pequeño que esto de acá, entonces el denominador de aquí tiene que ser más grande que el denominador de acá. A eso voy, ¿sí? Y entonces si tienen esa situación de aquí, lo que vamos a tener es exactamente el mismo menisco, pero volteado, ¿no? Ahora yo tengo que ambos son negativos, entonces van a abrir hacia el otro lado las dos caras, pero R1 es mayor que R2. Entonces la cara que está más a la izquierda va a ser la que esté más oblata, es decir, yo voy a tener una situación así, donde R1 llega hasta acá y R2 llega hasta acá. ¿Sí está claro? Porque ese caso que me hacía falta también es un menisco, solamente que este es el que voltea para el otro lado. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, estas son todas las formas en las que yo puedo obtener una lente positiva o convergente. De hecho, estaría bien nombrar eso. Lentes convergentes, que también se les llama lentes positivas. ¿Por qué? Porque tienen el foco positivo. Y en un diagramita, las lentes positivas usualmente se representan con una flechita apuntando hacia afuera de los dos lados. Entonces, déjenme recorro esto y pongo eso. El símbolo para una lente positiva es este de aquí. Entonces, si en un diagrama les ponen algo así, una lente acá y otra más chiquita, y les dan como los datos de cada una, lo que le están diciendo es que tienen 3 lentes positivas y dependiendo los focos de cada una van a tener un resultado diferente, ¿ok? Y vamos a tener lentes divergentes. Entonces, ¿cómo podemos obtener lentes divergentes? Pues cuando esto es negativo, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer negativo? Pues así como el caso más fácil de antes era este término positivo y este término positivo, lo más fácil es tener ahora este término negativo y este término negativo. Entonces, R1 lo hacemos menor que 0 y R2 lo hacemos mayor que 0, y con tener eso garantizado ya va a ser divergente la lente, ¿ok? Entonces, si R1 es negativo, quiere decir que la primera superficie abre hacia la izquierda, y si R2 es positivo, quiere decir que la segunda abre hacia la derecha. Y este es el arquetipo de lente divergente. Nada más que me lo hago un poco más largo. Así es como usualmente vamos a dibujar las lentes divergentes. Entonces tenemos R1 menor que 0 y R2 mayor que 0. Aquí se me olvidó ponerle que ambas eran mayores que 0. Es mayor que 0, pero además R2 es más grande que R1. Entonces ahora sí, teníamos esta situación. Y a estas lentes, pues si la de arriba se llama biconvexa, la de abajo, ¿cómo se va a llamar? ¿Alguien me dice? Bicóncava. Muy bien. Bicóncava. La siguiente, pues ahora otra vez voy a mandar alguno al infinito. Entonces, sí, por cierto, no hice el comentario, pero en esta puedo obtener plana cualquiera de las dos caras, ¿no? Aquí mandé R2 al infinito y esto cancelaba este término, y R1 positivo, pero también podría ser R2 negativo y R1 mandarlo al infinito, y eso me da la misma plano convexa, solamente que volteada, ¿no? O sea, si R2 es negativo, quiere decir que el radio 2 abre para acá, y si R1 es infinito, quiere decir que esta cara es plana, ¿ok? Entonces, la otra forma en la que yo podía obtener una lente positiva era simplemente voltear la plano convexa. Así que ahora, para obtener la siguiente lente divergente, otra vez mandamos R2 al infinito y entonces el término se cancela, y R1 lo hago negativo, ¿ok? Y entonces ahora sí todo esto me va a dar negativo. Vamos a tener que como R1 es negativo, abre hacia la izquierda de este lado, y como R2 es igual a infinito, o bueno, tiende a infinito, va a ser plana de este lado. Entonces voy a tener algo así. Y si la de arriba se llama plano convexa, ¿esta cómo se va a llamar? En plano cóncava, me imagino. Muy bien. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Y finalmente, pues el menisco divergente, ¿no? O sea, si este es el menisco convergente, el otro va a ser el menisco divergente. Pues vamos a ver qué expresión podemos tener.
Aquí ya tenemos consideradas cuando R1 es negativo y R2 es positivo, que nos da esta de aquí. Y ya tenemos consideradas cuando R2 se va a infinito, o sea, cuando esto vale 0, pues, y este es negativo. Les decía yo que podemos considerar el caso cuando esta vale 0 y este es positivo, que nos va a dar la misma lente plano cóncava, solamente que volteada del otro lado. Así que ya consideré el caso en el que este es negativo, o sea, cuando los dos términos son negativos, cuando este término es negativo y el otro es 0, cuando este es 0 y el otro es negativo, y ahora sí, pues hay que ver cuando uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, si 1 entre R1 es negativo y 1 entre R2 es negativo, o sea, todo el término, pues, es negativo, lo cual implica que solamente 1 entre R2 es positivo, voy a tener la siguiente situación. Si R1 es menor que 0 y R2 es menor que 0 también, para que esta cosa sea negativa, ¿cómo debe ser la desigualdad? Bueno, pues este término tiene que ser más chiquito que este término, y por lo tanto R2 con signo menos, lo voy a hacer completo si quieren. 1 entre R1 tiene que ser más grande que menos 1 entre R2 para que esto se satisfaga, y eso quiere decir que si yo volteo las dos fracciones, R1 va a ser mayor que menos R2, y por lo tanto, en valor absoluto, R2 va a ser menor que R1. Esto ya tiene valor absoluto, ¿no? Como R1 es positivo y R2 es negativo, estos son los valores absolutos. Así que yo voy a tener una curvatura más chiquita del lado derecho y una, o sea, más grande del lado, perdón, un radio más grande del lado izquierdo y un radio más pequeño del lado derecho, y eso implica una curvatura mayor aquí y una curvatura menor acá. Entonces, es un menisco, pero al revés, ¿no? Teníamos que primero tengo el que se cierra rápido y después tengo el que se cierra lento, si quieren verlo así, o sea, el que está más abierto. Ahora lo voy a tener al revés. Ahora primero voy a tener la cara que abre mucho y después voy a tener la cara que abre poco. Y a esto simplemente le damos forma de lente. Y vamos a tener precisamente un dibujito como sigue. El radio 1 va a ser un valor grande hasta acá. Entonces voy a tener R1 mayor que 0. Y voy a tener R2 mayor que 0, pero ahora con la desigualdad al revés. R1 va a ser más grande que R2. ¿Ok? Y podemos verificar fácilmente que en efecto entonces se satisface que como esta cosa es positiva, perdón, canijo, espérenme. Sí, perdón. Que como esta cosa es positiva y esta cosa es positiva, pero R2 es más chiquito que R1, entonces 1 entre R2 va a ser más grande que 1 entre R1, y eso va a implicar que cuando yo pase restando del otro lado este término, pues 1 entre R1 menos 1 entre R2 es menor que 0. Entonces sí, en efecto, sí se va a satisfacer, ¿vale? Y la otra situación en la que los dos términos son negativos es la que yo obtengo cuando volteo esto del otro lado, pero es exactamente la misma lente que voy a obtener. Solo tengo 3 casos entonces para cada uno de los dos, convergente y divergente. Y este es el menisco divergente. Para representar lentes divergentes en un diagrama, entonces vamos a tener que usar casi el mismo simbolito, solamente que pues con las flechas apuntando para el otro lado. Entonces es así y así. ¿Alguna pregunta? Estas son todas las lentes positivas que hay y estas son todas las lentes negativas que hay. Entonces, con que se sepan los 3 casos, negativas. O sea, con que se sepan los 3 casos, que es igual de ambos lados, igual de un lado y el otro plano, y después 2 radios distintos apuntando hacia el mismo lado, pues van a tener exactamente lo mismo para las lentes convergentes y las divergentes, ¿no? O sea, si es igual para los 2 lados, puede ser biconvexa, puede ser bicóncava. Si tenemos que un lado es como en el anterior y el otro es plano, entonces va a ser plano convexa o plano cóncava. Y finalmente los dos meniscos, pues simplemente tienen que abrir hacia el mismo lado los radios y simplemente distinguimos cuándo es que, o sea, cuándo es que me conviene que un radio sea más grande que el otro, o sea, si el primero es más grande que el segundo o el segundo es más grande que el primero, y eso que implica en la lente. Esos, pues son los que se van a tener que aprender con más cuidado, pero si solamente analizan esta expresión, de hecho es inmediato ver que si ambos son positivos, ¿cuál tiene que ser más grande para que sea convergente o divergente, no? Si queremos que esta resta me dé positiva, es porque este término es más grande y eso quiere decir que este radio es más chiquito.
Si quiero que esta resta me dé negativa, entonces es porque este término es más grande y entonces porque R2 es más pequeño, ¿vale? Solamente es eso. Y con eso ya vimos todas las lentes convergentes y todas las lentes divergentes que existen en esta vida, habidas y por haber. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Reviso el chat. Creo que no. Nadie tiene ninguna pregunta. Fenomenal. Así que esto es toda la teoría de ver, ¿vale? Con esto me acabé toda la óptica que podemos estudiar hasta este nivel. Lo que queda, pues va a ser hacer problemas, porque si se dan cuenta, desde que vimos ley de Snell y leyes de reflexión, no he hecho nada de problemas. Esos, pues los estaba dejando a que primero, o sea, estaba esperándome a que primero viéramos toda esta teoría, y ya que hayamos visto toda esta teoría, pues podemos hacer problemas con ella. Y además, me gustaría ver óptica con matrices después. Entonces, voy a dedicar lo que queda de clase, que son 20 minutos, a resolver problemas. Yo creo que nada más voy a poder hacer uno, y así cuando mucho dos. Y la próxima sesión vamos a terminar de hacer algunos cuantos problemas y otros se los voy a dejar de tarea. Entonces, bueno, preparen sus calculadoras, por favor. Les había dicho que aquí sí conviene que sepamos hacer cuentitas con números, porque a partir de los números es que vamos a poder clasificar imágenes. Entonces, bueno, vamos a resolver los siguientes problemas. Entonces, ejercicios. El primero es hallar la magnificación longitudinal y la transversal de la siguiente lente. Y entonces la lente es lo que yo les había dicho que íbamos a resolver, que es simplemente una esfera de vidrio totalmente maciza. Creo que tengo herramientas para hacerlo todo grande, ¿no? Sí, perfecto. Entonces tengo una esfera de vidrio totalmente maciza, y los objetos y las imágenes van a estar como, bueno, más bien el objeto va a estar como sigue. Medido desde el centro. Ay. Entonces, medido desde el centro de la esfera, yo voy a tener que el objeto va a estar a 1,20 m hacia el lado izquierdo. El radio de la esfera va a ser igual a R, y estos son 10 centímetros. Y el índice de refracción del material va a ser vidrio, y lo vamos a manejar como 1,50, ¿vale? Si quieren, aquí póngale 10,0 para tener 3 cifras significativas en todos los datos, y eso nos va a dar una forma consistente de obtener los resultados. Así que queremos hallar las magnificaciones. Vamos a resolver esto de aquí. Entonces, vamos a pensar en la esfera como una lente gruesa, ¿ok? Yo no puedo resolver esto como una lente delgada, porque claramente la lente no es delgada, ¿no? O sea, el espesor, de hecho, es 2 veces el radio. Entonces, no solamente no se cumple que T entre R sea mucho menor que 1, ni siquiera se cumple que T entre R sea menor que 1. Entonces, no puedo aproximar esto. Vamos a hacer la cuenta como deberíamos hacerla. Entonces, pensemos en la esfera como una lente gruesa con radio 1. Entonces ya saben que el radio 1 es el radio de la primera cara, y entonces radio 1 es más R. El radio 2 va a ser menos R, porque es el radio de la segunda cara, y ya sabemos que eso está a la izquierda del vértice. Y espesor igual a 2 veces el radio, ¿ok? Entonces, me gustaría analizar simplemente una refracción en la primera superficie, una refracción en la segunda superficie, y conjuntar esos hechos para poder hallar las magnificaciones. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar? Pues yo quiero hallar, ya saben que las magnificaciones son el cociente de las alturas, así que aquí, de hecho,
no está como dato la llevo, pero bueno, ya sabemos cómo calcular las magnificaciones. Sabemos que la magnificación transversal tiene una expresión que es totalmente independiente de las Y's y las Y's, que es la que está acá arriba. Un momento. Entonces tenemos refracción en superficie esférica, así que tiene que ser acá abajo. Y aquí teníamos focos, magnificación, ahí está. Entonces tenemos una expresión de magnificación para refracción en una superficie esférica, así que basta con que yo conozca SI y SO para la primera refracción, y después tengo que conocer SI y SO para la segunda refracción, y eso nos va a ayudar a poder calcular las magnificaciones transversales y longitudinales. Bueno, para las longitudinales, me regreso también. Las longitudinales, pues más de lo mismo, ¿no? Solamente dependen de SI y SO, además de los índices. Entonces, no necesito conocer las alturas del objeto y de la imagen, porque basta con que yo encuentre la posición del objeto y de la imagen. Entonces, pues vamos a hacer las cuentitas, si les parece bien. En la primera superficie, yo voy a tener que menos N1 entre SO1 más N2 entre SO2 es igual a N2 menos N1 entre el radio 1. Esta es la ecuación de refracción en la primera superficie esférica y simplemente hay que meterle nuestros datos. Entonces, a esta distancia de aquí le voy a llamar D, si les parece bien, para poder escribir SO1 en términos de R y D. Entonces, SO1 es este cacho de acá. Por lo que para poder obtener SO1 verdaderamente, pues observen que SO1 va a ser D menos R, y todo esto le tengo que cambiar el signo porque está del lado izquierdo, ¿no? O sea, a D le quité el radio, que es este tramo, y simplemente le cambio el signo a todo. ¿Sí está bien? Así que es... Y ya voy a sustituir que N1 es igual a 1 y N2 es igual a N. Vamos a obtener menos 1 entre R menos D más N entre SO2, que es lo que yo... perdón, ya van dos veces que me equivoco aquí. Esto no es SO2, es SI1. SI1. Y esto va a ser igual a N2 menos N1, que es N menos 1, entre el radio 1, que es positivo, y solo vale R, ¿vale? Quisiera expresar, o bueno, quisiera despejar ese I1 de aquí. Entonces, pues, tenemos que si yo paso este término sumando y la N dividiendo, 1 entre SI1 es igual a 1 entre N, que multiplica a N menos 1 sobre R, más 1 entre R menos D. Esta ya es una expresión buena, pueden calcular todo esto y después sacarle el inverso multiplicativo y nos va a dar un valor para SI1. ¿Alguien me puede decir cuánto le da en su calculadora? Y nada más confírmenme si sí les da lo mismo que a mí. Recuerden las unidades, ¿no? O sea, esto está en metros, esto está en centímetros, entonces esto pasa en los centímetros. Escriban 120 en vez de 1.2. A ver el chat. No dicen nada. Los demás. ¿Alguien ya lo metió a su calculadora? ¿Cuánto les da? Enderezo. Sí, no. Sí, o sea, sí es 36.6 como escribí.
Era pregunta, para que me confirmen si sí entendí bien lo que dijiste. No, ahora me está dando algo distinto, ¿eh? A ver. O sea, un número muy cercano, pero no es el mismo. A ver, déjenlo, vuelvo a calcular. 1 entre 1.5 por... A ver, dejen, reviso el chat. A Javier le dio 273, sacan, hijo. A ver, aguanten. Va, a ver, n-1 es 0.5 entre el radio, que quedamos que eran 10 centímetros, más 1 entre r menos d, que es 10 menos 120, y entonces esto es 110 entre 3, que es 36,6. Sí, perfecto. Va, muy bien. Perfecto. Entonces sí lo tenía bien escrito. Ahorita le pongo la barrita. La barrita indica que los decimales siguen infinitamente, ¿no? Porque este no es el resultado final. No redondeen ni trunquen sus resultados hasta que lleguen al último. Esto no lo reportarían en un resultado. O sea, esto lo pondrían como a lo mejor escrito por ahí entre medias, pero este no es el resultado. Entonces no hay problema que no esté con las cifras significativas apropiadas. Ya tenemos ese I1 y entonces hay que trasladar el análisis a la segunda refracción. Entonces sabemos que del análisis que ya hice hace rato, SO2 va a ser igual a SI1 menos el espesor, que es 2 veces el radio. Así que el radio son 20 centímetros, por lo tanto estos van a ser 16.6 periódico. Eso es importante tenerlo por ahora, pero no es un dato que vaya a usar en este instante. Voy a sustituirlo en la ecuación siguiente. Vamos a tener la refracción en la segunda superficie. Entonces ahora voy del medio N2 al medio N1, por lo que la ecuación es menos N2 entre SO2 más N1 entre SI2 igual a N1 menos N2 entre el radio 2. Voy a sustituir los valores, entonces, bueno, las expresiones. Entonces, este es menos N entre SO2, que es el que acabamos de calcular ahí arriba, más N1 es 1 entre SI2, y esto es N1 menos N2, que es 1 menos N entre el radio con signo menos, porque el radio, R2 es menos R, ¿vale? Acuérdense que los signos son bien importantes. Ahora sí, pues vamos a hacer el despeje, ¿no? Quiero despejar este término de aquí. Me queda que 1 entre S y 2 es igual a N menos 1 entre R, que es el término de este lado, más N entre SO2. Aquí, sí, aquí quedamos. Y entonces les pido de favor que también metan esto a la calculadora y que me digan cuánto vale SI2. Muy bien, y ahí, exacto. Entonces esto nos da 7.14 centímetros. Va muy bien. Con estos datos ya vamos a poder calcular las magnificaciones. Entonces, las magnificaciones son, o bueno, la magnificación total, vamos a hacer el análisis antes de calcular cada magnificación. La magnificación transversal total, o sea, la neta ya de atravesar las dos superficies, cumple con lo siguiente, y es que esta va a ser la y de la imagen entre la y del objeto, esa es la definición siempre, pero yo sé que la y de la imagen es y de la imagen 2 y del objeto es y del objeto 1. Voy a multiplicarle algo conjugado a estas formas, a estas cosas, es decir, yo tengo que aquí puedo multiplicar por un denominador y un numerador que se separen con cada uno de estos dos cachos para darme objetos conocidos. Entonces, si ustedes lo observan,
La Y de la imagen 1 y la Y del objeto 2 son iguales. ¿Alguien me dice por qué? La respuesta es mucho más Pues, simple. es porque Ajá. son el mismo objeto, la Son imagen la 1 misma y... cosa, ¿no? Exactamente, son exactamente la misma cosa. Sí, sí, Y la sí, Y no cambia. Cuando yo traslado el vértice de un lado al otro, la Y sigue siendo la misma. exactamente. Entonces yo voy a multiplicar esta cosa por y1 entre y2 porque sé que son iguales. Entonces eso da igual a 1. Y voy a cambiar el orden de la fracción. Entonces tengo y1 entre y1 por y2 entre y2. Y esto pues es la magnificación de la primera lente y la magnificación de la segunda lente. Por lo tanto, y este es un análisis que se vale en general, no solo es para este problema. La magnificación total es el producto de las dos magnificaciones. Y esto es un hecho. Esto siempre se va a cumplir. O sea, tiene sentido, ¿no? Si la primera lente te hace 10 veces más grande y la segunda te hace 20 veces más grande, entonces en total te van a hacer 200 veces más grande, ¿no? Porque la que hace 20 veces más grande va a recibir un objeto que ya es 10 veces más grande que tú. Así que es absolutamente lógico que sean multiplicativas las magnificaciones. Ahora sí, las longitudinales cumplen lo mismo, ¿no? O sea, la longitudinal es DSI entre DSO, pero es lo mismo que DSI1 entre DSI2 entre DSO1. Y aquí voy a tener que hacer un producto chistosito también, ¿no? Entonces, ¿cómo hago mi producto eh, chistosito de este lado? Pues vamos a notar que si yo le doy un golpe, o sea, bueno, vean lo más fácil. SO2 es igual a SI1 menos T. Entonces, si ustedes diferencian o derivan de ambos lados, van a tener que DSO2 es igual a DSI1. Es la forma fácil de verlo, pero como lo pueden ver es simplemente, si yo muevo un poquito la imagen, o sea, lo que sea que voy a obtener aquí, de hecho se forma de este lado. Si yo lo muevo un poquito, entonces no importa si lo muevo un poquito visto como objeto, visto como imagen, lo moví lo mismo. Así que no tiene sentido pensar que esos diferenciales van a ser distinguidos. Nada más, dejen, escribo esto bien. Por lo tanto, yo voy a poder multiplicar ambos lados, bueno, arriba y abajo en la fracción por esos valores convenientes que van a ser DSI1 entre DSO2, porque acabamos de ver que son iguales, y por lo tanto esta magnificación es DSI1 entre DSO1 por DSI2 entre DSO2, y esto nuevamente es el producto de las dos magnificaciones longitudinales. Por lo que, en efecto, la magnificación longitudinal total también es multiplicativa. Insisto, tiene sentido, ¿no? Si esto me hace del doble del tamaño y esto me hace el triple del tamaño a lo largo del eje, pues en total me van a hacer 6 veces del tamaño a lo largo del eje. Así que esto sí apréndanselo de memoria. Las magnificaciones son multiplicativas, ¿ok? Ahora sí, pues vamos a ver. Por lo tanto, la magnificación transversal total de la lente, pues yo sé que es la magnificación 1 por la magnificación 2, y yo ya tengo expresiones explícitas para cada uno. Tienen su formulario por ahí, entonces pueden regresarse. Les muestro la ecuación por si acaso. Es esta de aquí, que es SI menos R entre SO menos R, muy sencilla de memorizar. Así que es SI1 menos la R de allá era el radio, entonces esto va a tener que ser el radio 1, no se les olvide eso. Entre SO1 menos el radio 1, y esto lo voy a multiplicar por SI2 menos R2 entre SO2 menos R2. Entonces, volviendo a los datos del problema, pues esto es SI1 menos R entre SO1 menos R, y SO1, acuérdense que lo habíamos escrito como R menos D. Entonces, esto es R menos D. Y aquí arriba es SI2 menos R2 entre SO2, perdón, menos R2, que R2 es menos R, así que eso es SI2 más R. Y abajo SO2 menos R2 va a ser SO2 más R.
SO2 se relaciona con SI1, pero bueno, ya calculamos explícitamente los resultados. Estas R se van a cancelar y por lo tanto me quedo con SI1 menos R entre menos D. Entonces, si quieren, escríbanlo como R menos SI1 entre D, que multiplica a SI2 más R entre SO2 más R. Entonces, por favor, les encargo que metan esto a su calculadora y me den los valores numéricos. Muy bien. Nada más acuérdense que hay que tener mucho, mucho cuidado con las cifras significativas, porque ahora sí ya tenemos el resultado final. Entonces la magnificación transversal es igual a menos 0.143. Acuérdense que las cifras significativas nos dicen cuántas cifras a partir de los datos del problema es que yo puedo asegurar que va a tener de precisión el resultado. Y si todos los datos del problema tienen precisión de 3 cifras, entonces el resultado final no puede tener más precisión que esas 3 cifras. No tiene sentido, ¿no? O sea, si yo puedo medir la distancia de o sea, la longitud de un lápiz con una regla que da hasta milímetros, entonces yo no podría pretender ocupar esa regla para de manera indirecta poder calcular la distancia entre dos átomos, ¿no? A menos que diseñe un super experimento que me permita obtener esa precisión eh, ocupando la regla, no sé, con algunos trucos de láseres y de óptica, que se puede hacer. Salvo ese caso súper especial, en general yo no voy a poder recuperar más precisión que la que ya tengo de mis datos. Así que necesitamos 3 cifras significativas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, por cierto, ya que tenemos esto, ¿cómo es la imagen, real o virtual? Perdón, ¿es derecha o es invertida? Está invertida, ¿no? Está invertida. Y así, por curiosidad, ¿es real o es virtual? ¿Alguien podría determinar eso? Ahorita les digo cómo. Hay que terminar y después vemos si es real o es virtual. Y por otro lado, entonces, para la longitudinal, también tenemos una ecuación. De hecho, no debí ocultar la barra lateral. Para la amplificación longitudinal vamos a tener esta expresión, que es el cociente de los números perdón, de los índices de refracción por SI entre SO todo al cuadrado. Así que, haciendo eso, voy a tener que, para el primer caso, esto va a ser ML de la primera por ML de la segunda. La primera pasa del medio N1 al medio N2, así que va a ser N2 entre N1, o bueno, va a ser N entre 1, si quieren, por SI1 entre SO1 al cuadrado, y después esto lo vamos a multiplicar por la otra magnificación, que va a tener los índices al revés, entonces va a ser 1 entre N por SI2 entre SO2 al cuadrado. Entonces los índices se van a cancelar, este y este se van. En general, ¿no? Aunque no fueran N y 1, aunque fueran N2 y N1, también se cancelarían, porque aquí quedaría N1 y N2. Entonces, no, estos siempre van a desaparecer. Y me quedo simplemente con el producto SI1, SI2 entre SO1, SO2, todo al cuadrado. ¿Me pueden decir cuánto vale eso? Inmediatamente vemos que es positivo, por cierto, ¿no? O sea, esto no puede ser negativo porque es un número al cuadrado.
el chat. S1 por S2. 7.14 por 36.6 entre SO1 por SO2. SO2 es 16.6 y SO1 tiene signo menos, pero nos da igual. Es 1.10, 110 al cuadrado. Sí, bueno, casi. Son 3 cifras significativas, no olviden, pero justo. Si sacan las cuentas, esto les va a dar 0.0239, que es 204, cuando lo queremos simplificar. Y estos son los resultados del problema. Entonces, aquí ya tienen la magnificación transversal, aquí tienen la magnificación longitudinal. ¿Alguna pregunta con esto? Creo que no. Entonces, bueno, ya son las 9, no quiero cargarlos mucho más, solo nos queda hacer problemas, así que en principio nos vemos el domingo. No sé si Pelayo me vaya a querer intercambiar la fecha, o sea, él dar el domingo, en cuyo caso pues lo verán a él. Pero bueno, si logro, o sea, si cubro a alguien más esta semana, pues nos vemos en la semana y terminamos de hacer los problemas. Si no, la siguiente semana terminaremos los problemas y empezamos con óptica con matrices, ¿va? No me quedan, o sea, no vamos a hacer muchos problemas. Voy a hacer, creo, 5 más. Y además de esos 5, les quiero dejar 3 de tarea para que los piensen ustedes por su cuenta. Les voy a dar las respuestas, por supuesto. Nada más quiero que piensen cómo resolverlos. Y les encargo, por favor, que vean los videos de álgebra lineal que les había dicho la vez pasada. Ya saben, los de elementos los de esencia del álgebra lineal de Triple One Brown. Porque voy a necesitar nada más que sepan multiplicar matrices y hacer cositas así, para no tener que hacer eso yo. Sí subo las notas a Classroom, perdonen que la vez pasada creo que no las subí, pero sí, ahorita subo estas, de hecho. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que colguemos todos?